Buenas noches, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista sobre su instalación, El Páramo, la cual se encuentra ubicada en el MAC actualmente. La primera pregunta es, la pizarra es una roca que se forma por capas, por presión acumulada durante mucho tiempo. Queremos saber cómo llegaste a ella como el material capaz de traducir esta inestabilidad psicológica a una forma escultórica y qué te da esta piedra que otros materiales no, para hablar de Macbeth. Esta pregunta me encantó primero, porque yo trabajo principalmente con material geológico. O sea, si bien yo vengo de una práctica que empezó con el collage y después se movió hacia la escultura y hacia la instalación, ahora la mayoría de mis obras en escultura e instalación son principalmente elaboradas con piedra, pero es la primera vez que trabajo con un material como la pizarra, y en este caso la pizarra negra. Yo tenía en claro que yo quería usar un material que fuera muy denso y que fuera muy opaco, por el carácter de la historia de Macbeth y de los personajes y cómo devenía esta historia, ¿no? Y principalmente por la versión de la historia en la que yo me había centrado, que era The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Entonces, a partir de esta imagen del páramo que presenta Joel Cohen en el film, yo quería lograr esta atmósfera casi silenciosa, casi como detenida en el tiempo, y me parecía importante que fuera un material que fuera denso, como muy comprimido, como plantea tu pregunta, algo que se sintiera como un tiempo geológico que hubiera de un material que se hubiese formado y transformado por millones de años a través de presión, ¿no? Entonces, la pizarra negra tiene la particularidad que es muy densa, que no refleja la luz, o sea, es muy difícil de pulir a un acabado brillante como podrías hacer de repente con un mármol, con una cuarcita o con un granito. No te llama mucho a lo doméstico, como son otros tipos de piedra que de repente vas a encontrar en fachadas o en cocinas. Sí se usó en los 70 de repente en Lima, pero más se usó la laja, que es un poco más quebradiza. Y yo normalmente he trabajado con travertino, que es más poroso, o con mármol, que es un material que tiene mucho más movimiento interno, ¿no? En cambio, la pizarra es densa y casi uniforme en color, entonces es casi como una piedra que te absorbe, ¿no? Por el color tan uniforme, ¿no? Además, tiene la particularidad que podía ser tallada sin quebrarse. Esta es proveniente de la tabla del Urín, entonces era súper fácil conseguirla. Está súper cercano a Límanos, en el kilómetro 40 de Lima, entonces fue fácil traerla. Y los bloques, los 8 elementos que están dispuestos en la sala del piso, en el piso de la sala, perdón, son tal cual los extrajeron de la cantera. O sea, esos bordes irregulares que ustedes ven en las piezas son los bordes naturales de cómo los trajeron de la cantera. Yo no los hice mucho más de cómo los ven. La siguiente pregunta tiene que ver bastante con el páramo y es de Valeria, por favor. Bueno, esta pregunta se titula La escala a los pies. Una cosa que más me llamó la atención apenas entré como estudiante de arquitectura es la escala y la posición. Para ver bien tus piedras tengo que mirar hacia abajo, hacia el suelo, que es justo donde está la tierra real de cualquier paisaje. Y aunque son pedazos que uno abarca con la vista, que casi podrías rodear con los brazos, ¿no? Lograste que se lean como un páramo entero, como un territorio enorme. Tengo el paisaje a los pies, lo miro desde arriba, igual que quien mira un terreno, y es lo que más me intriga. ¿Qué hace que unas piedras en el suelo dejen de ser piezas sueltas y se conviertan en un lugar, en un paisaje que uno reconoce y atraviesa? Creo que acá hay varias cosas que suceden, ¿no? Primero que, o sea, el paisaje es un tema recurrente en toda la historia del arte, ¿no? Entonces, y hablar de paisaje trae un montón de connotaciones, tiene toda una serie de discursos, discursos de extracción, discursos de colonización, y siempre está enmarcado por cómo
por esta visión del territorio, por esta representación de un territorio, pero enmarcada desde cómo uno decide enmarcarlo. ¿No? No es el territorio per se, el territorio tal cual la naturaleza lo presenta, pero es siempre desde la perspectiva de alguien y cómo esta perspectiva quiere ser transmitida hacia otros. Y para mí era más importante no crear una representación, no crear una representación del páramo, no crear una representación de la historia de Macbeth, no crear una representación de los personajes, sino crear o presentar la materia, el material geológico crudo, casi como desnudo, y entonces era importante presentarlo lo más cercano a la Tierra, sin, o sea, quitando todos los elementos museográficos que podría yo haber utilizado, como bases, delimitaciones de repente para que la gente no se tropiece, poner alguna cosita de seguridad, ¿no? O sea, bueno, de hecho, en la inauguración había tanta gente que sí, había gente que se trepó y caminó encima, pero ya eso es como anecdótico, ¿no? Eh, yo tenía esta idea de que las piezas fueran, primero, inicialmente iban a ser tres, iban a ser de repente tres de un poquito mayor escala, y conversando con Lucho dijimos, bueno, vamos a hacer ocho. Él quería 10, hicimos como sí, no, ocho. Yo tenía esta idea de crear como una especie de litoral. Si bien no era una representación de un paisaje, yo quería esta idea de como una línea fracturada que sí tuviera cierta continuidad, pero que no fuera ni una narrativa lineal, ni una continuidad donde las piezas fueran uno 2 3 4 5 6 7 8, sino de repente fuera intercambiable. Inicialmente iba a ser una línea y debido a la disposición de la sala y que la escala de las demás piezas era bastante grande, esta línea se fue curvando y hubieron dos elementos de estos ocho que se movieron hacia el centro. Casi como que del litoral empezaran a desprenderse pedazos de tierra y se empiezan a formar islotes. Y eso fue este, como una cosa de cómo resolver cosas de montaje en el momento de la instalación, ¿no? Mm. Yo creo que el registro visual del piso me ayuda mucho porque es la única pieza que está en el centro de la sala, Claro. Es ¿no? lo que cuando tú entras llama la atención en realidad. Es lo Sí. primero que vimos nosotros, por ejemplo. Y si bien es una pieza, porque mi trabajo en su mayoría es bastante silenciosa, es negra, es chatita, o sea, casi que está como que sentada en el piso, como oprimida en el piso, tanto por el color, porque no brilla, tanto por la escala, porque no es enorme, o sea, podría pasar desapercibida, podrías caminar y te metes un tropezón. Creo que ayuda muchísimo, que tiene estas acumulaciones de aceite que crean reflejos y que hace que la pieza se expanda más allá de sus tres dimensiones. Entonces incorpora el resto de elementos de la sala dentro de la superficie de las piezas, ¿no? De la obra. Entonces no se queda, no se limita, digamos, a esta dimensión o registro visual del piso, sino que se empieza a expandir hacia digamos, el marco de toda la exhibición. La siguiente pregunta viene mucho con lo que nos vienes contando, que estas piedras han sido traídas de la cantera y que conservan el borde natural, mientras que sus interiores están tallados con superficies pulidas y cóncavas. ¿Qué representa para ti este contraste entre lo bruto, la piedra tal como se encuentra, y lo intervenido, la forma cóncava tallada a mano? ¿Es una metáfora del personaje? ¿Entra su naturaleza y lo que busca ella arrancarse de sí misma al invocar el un sex me here? Quizás tiene que ver algo con eso. Non-mortal thoughts. Unsex me here and fill me from the. Creo que no es como una metáfora, sino es más eh, como mostrar una dualidad, dos estados de la materia, ¿no? Lo natural como lo bruto y lo tallado, pero no como una oposición de símbolos, no como no como dos cosas antagónicas simbólicamente, sino como dos diferentes estados de la materia. ¿No? O sea, por un lado tienes, claro, los bordes naturales de cómo yo encontré
la piedra, que además hay bordes que son preciosos porque están repletos de pirita, entonces tienen su propio brillo. Y por otro lado están estas cavidades talladas en donde, que hablan más de procesos lentos porque yo traté de más o menos emular cómo se forman las dunas, ¿no? Que son procesos de erosión, o sea, cómo se modela el paisaje por fuerzas eólicas, por el viento, por la lluvia. Entonces son curvas muy suaves, orgánicas, ¿no? Entonces uno puede ser como quiebres, fracturas muy rápidas por movimientos tectónicos, por cómo fracturaron la piedra en el momento que la sacaron de la cantera y ese quiebre, ese natural, es bruto. Y otro es más como una cosa como que fue modelada por procesos lentos, entonces también son, por eso digo que no son opuestos, son como dos diferentes estados y dos diferentes escalas de tiempo y de procesos de la materia, ¿no? Pero ambos hablan de la transformación constante de la materia, ¿no? Sí, bueno, yo vi The Tragedy of Macbeth, la de Joel Coen, y hay algo que se me quedó clavado. En esta película, el agua y los reflejos son justo el lugar donde aparece lo sobrenatural, donde se revela la profecía, ¿no? Y cuando vi tus piedras, estos círculos pulidos y cóncavos, lo primero que pensé fue, son charcos, son espejos de agua. Para mí estas pozas son como el umbral, la superficie donde el páramo habla, donde se anuncia lo que va a pasar. No sé si te fuiste por ahí o si estoy metiendo una idea que nunca pensaste, pero me da curiosidad saber qué tan cerca o lejos estoy. Es el páramo que va a hablar, pero de hecho la imagen, o sea, si tengo que hablar de una imagen mental o una como postal mental de, de dónde partí, es justamente esos espejos de agua donde aparecen las brujas por primera vez en esta película, ¿no? Este paisaje completamente plano, desolado, y este espejo que parece casi no tener superficie, que podría tener 1 centímetro de profundidad y nada más, y parece una nadita de agua, pero donde en el borde están estas brujas y está Macbeth y está el otro tipo que no me acuerdo su nombre, pero que están ahí anunciando toda esta cosa que va a pasar. A mí me resultó como que, o sea, que este lugar era como que una, como una pausa en la historia para anunciar todo lo que iba a pasar, ¿no? Pero sí, esa imagen es totalmente donde yo parto. Y es más, nosotros al momento, o sea, hicimos pruebas, nos tomamos foto o sea, en el reflejo cóncavo, nos tomamos foto porque nos podíamos ver, entonces más por ahí iba nuestro análisis y lo comparábamos con la película, entonces nosotros estábamos como que viviendo la película mediante veíamos esta pieza, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Qué bueno. Yo, en realidad, yo no he tenido ningún plano de montaje ni sabía cómo eran las obras de los otros artistas hasta el día del montaje. No sabía que la sala iba a tener un cerramiento y no sabía que no iba a haber un registro visual del exterior. O sea, no sabía que iban a haber estas telas negras. Pensé que se iba a ver el espejo de agua del Mac. Yo ya he exhibido en esta sala un individual antes, creo que en el 2023 fue una cosa así. Entonces, y yo usé el espejo de agua, entonces yo dije, le va perfecto esta lectura de usar el espejo de agua en el film, usarlo también en la instalación y además que el museo tiene un espejo de agua propio, hay como un elemento que se repite en 3 niveles, o sea, tanto en la historia de la película, como en la obra, como en el site, como en el sitio específico de donde vamos a trabajar, ¿no? Bueno, y al final vi que estaba la obra cerrada, que no se iba a poder ver desde fuera, pero igual, cuando entras a la sala, tú tienes un ingreso a través, o sea, no hay forma que no entres sin ver el agua, ¿no? Entonces hay algo que se queda ahí grabado
y que lo primero que ves antes de entrar a la exposición es agua y luego entras y ves estas como positas. Otra pregunta es que observando la pieza da la impresión de que las formas emergen desde el interior de la piedra, como si algo oculto estuviera aflorando a la superficie. Queremos preguntarte cómo dialoga esa transformación física de la piedra con la idea del mundo interior de los personajes y con el desarrollo de la tragedia en Macbeth. Yo lo que digamos que trabajé o más que, digamos, la forma en la que yo pensé esta obra, no era tanto que era algo del interior que afloraba, sino que entendí que estas formas que había hecho yo como formas de dunas o como formas erosionadas, era porque habían fuerzas exteriores que actúan sobre la piedra erosionándola. Entonces quiere decir que es desde afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera. No es algo que está contenido, que está intentando empujar como una olla a presión, sino más bien es como habíamos hablado, ¿no? Las fuerzas naturales del el viento, la lluvia, la erosión del tiempo, de repente la fricción con otras piedras, lo que va lentamente dando la forma a estas piedras, que si lo traduces a cómo fueron hechas, es eso, o sea, pulir piedra es lentamente ir lijando, subiendo de grano la lija, o sea, yendo cada vez a una lija más, digamos, de mayor número y generando estas depresiones en donde se va a ir acumulando este líquido, que inicialmente iba a ser agua, pero que el agua duró 2 días por las luces en la sala y que se cambió a aceite Johnson. Sí, Igual justo. siento que el aceite queda bien porque brilla. O sea, Sí, tiene un brillo diferente y de hecho se siente algo viscoso o sea, es raro ya, pero sí llega como si bien las piezas están selladas con un sellador súper, súper bueno, algo llegan a absorber, porque la muestra ha durado como 2 meses. Entonces, en donde han chupado y ya ha bajado el nivel del aceite, se forman como una especie de burbujitas que son un poco asquerosas, que Lucho estaba feliz de que la piedra se viera como entre grotesca, asquerosa, todas esas cosas así como más que llaman al orgánico, ¿no? Claro, hablando que es la única instalación dentro de la exposición, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo entendemos el lugar de El Páramo, la instalación, en esta conversación colectiva? ¿Y qué crees que aporta tu manera de trabajar con la piedra y el paisaje a la lectura de Lady Macbeth que propone la muestra? Algo lo que les contaba de que, bueno, primero se genera un diálogo, creo que bastante directo con las otras piezas que abordan el tema del paisaje desde otras aproximaciones, ¿no? Como la pieza de Ana Cecilia Fara de las telas y el video de Patricia Bueno. Creo que hay un diálogo que se forma ahí, súper interesante, pero a diferencia de estas otras piezas, mi obra es bastante callada, es eh, más quieta, incluso las telas tienen cierto movimiento, tienen color, tienen otra escala. Entonces creo que de alguna manera el lenguaje que yo he usado te pide más como que ser pausado y más contemplativo. No todo el mundo tiene la paciencia para parar, ¿no? claro. Este, No sé si lo tomé como yo lo estoy tomando, pero al momento de ingresar a la exposición, viendo las demás obras, las que están compuestas por telas y también el video, se genera como una grada visual, ¿no? Las telas en la parte superior, el video en la parte media y al final tu instalación que termina en el piso, pegado como hacia los pies. corrido visual. Ujú. Sí, sí. Yo no sé si eso haya sido el propósito, ¿ah? Pero sí, tienes razón. Es como que tú entras a la sala y lo primero que te va a llamar la atención es esta composición. Claro, si en un momento no se pensó dónde iba la instalación, ¿no? Pero se ha generado una linda visual en lo que viene a ser estas 3 horas. Ujú. Sí, y como se encuentran, de hecho, cuando entras a la sala, están dentro de tu mismo, como El que, rango visual. exacto, exacto.
y los tres están abordando como que estas aproximaciones del paisaje. Yo creo que se hace como un diálogo bien bonito, ¿no? Porque son perspectivas completamente diferentes, ¿no? Eh, Creo que se ha formado este diálogo con tres lenguajes bien disímiles, ¿no? Pero Y que además que se incorporan un poco en el reflejo. Es más, yo cuando hice la documentación de mi obra, la hice con un fotógrafo que yo amo, se llama Juan Pablo Murrugarra, y hay un momento en el video de Patti Bueno en donde hay como unos pájaros que se paran en los Sí. monitores. Y yo dije, tú tienes que tomar esa foto porque se veían los pájaros en el reflejo de las piedras. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, esta se titula La luz que se mueve contigo. En el montaje, tus piedras están rodeadas de pantallas de video y de las obras que están colgadas en la pared, y me di cuenta que la luz rebota distinto en cada superficie pulida según uno se va moviendo. O sea, la obra no se ve igual desde dos puntos, cambia con uno, y eso para mí, que estudio arquitectura, es lo más interesante. Una pieza que depende de cómo la luz y el espacio la tocan. ¿Pensaste en cómo iba a funcionar tu obra con la luz y el reflejo en ese lugar específico, o eso recién lo resolviste cuando la viste montada en la sala? De hecho, o sea, la luz era un elemento importante en la obra, especialmente porque contiene líquido, entonces em, iban a haber reflejos. Pero desde la decisión del material, o sea, yo ya les estaba contando al inicio de la conversación que yo elegí la pizarra porque era un material opaco que iba a absorber la luz, que no iba a reflejar, ¿no? Entonces yo quería esta cosa de absorber la luz, pero además crear reflejo. Yo pensaba que la sala iba a estar abierta y que la obra iba a estar puesta muy cercana al espejo de agua. Cuando yo llego, no era así, era un cerramiento completo. Entonces, las obras eh, tenían un acabado diferente, no eran completamente mates, tenían un sellador que las vuelve como, yo digo como cáscara de huevo, ¿ya? Pero es como un entre satinado y mate. Es un sellador especial de piedra que le da un cierto brillo. Pero cuando pusieron cuando hicieron la iluminación de la sala, yo dije, no, prefiero o sea, creaba demasiado reflejo. Si bien todas las curvas y toda la volumetría, todos los volúmenes de estas formas de las piedras se resaltaban más, me parecía que se veía como muy, como demasiado como dibujo. Yo quería que se vieran más naturales. Entonces removí todo ese sellador y las dejé sin sellador en la parte que no contiene el líquido. Entonces la piedra está completamente mate, sin sellador, tal cual, en la parte que está tallada, y la parte que contiene líquido sí tiene sellador para no absorber, ¿no? Entonces la luz era tan importante que me hizo cambiar las piezas eh, en el momento de que ya las encontré en el espacio, ¿no? Que ya las dispuse en el espacio porque era como un determinante de cómo iba a ser la lectura final de la pieza. claro, todo esto es interesante. Justo tenemos la pregunta de Roy, por favor. La última pregunta que te queremos hacer para encapsular todos los temas tratados de esta entrevista es que tu obra parece situarse en un terreno ambiguo donde los límites entre paisaje, emoción y destino se vuelven difusos. La pregunta es, ¿consideras que el páramo funciona como una metáfora del poder, entendido como un territorio inestable donde se confunden el deseo, la realidad y el destino? Sí, es como un territorio inestable en todo sentido, o sea, en absolutamente todo sentido. Yo entiendo primero que el páramo está dentro de la tierra y la tierra la entiendo como una materialidad general que no tiene bordes definidos, que está en transformación constante. O sea, primero que está desintegrándose en todo momento. Entonces, algo que se está desintegrando en todo momento no puede tener ningún borde delimitado, ¿no? Entonces, sí, si se entiende como una cosa que no está fija, que no está estable,
es una manifestación de un estado en transformación. Y ahí, claro, puede entrar este, todas estas connotaciones de la historia de Macbeth, como es esta, esta locura por el poder, este deseo, esta, este destino que los termina como destruyendo, ¿no? Digamos que un territorio ambiguo se presta para tú plantear una multiplicidad de narrativas, porque, o sea, es como un campo para poder describir casi todo, ¿no? Interesante cómo nos mencionas el proceso y esta ambigüedad que existe tanto en el trabajo manual, que tú has intervenido estas piedras y también cómo se han traído de la cantera sin ninguna alteración. Además de eso, también mencionar que pueden funcionar por sí solas o las 8 piezas y no importa en qué ambiente estén, se complementan. Y bueno, hemos terminado la entrevista. Muchas gracias, ha sido un placer conocerte. Tu tiempo nos ha No, encantado gracias a conversar. ustedes. Me parecieron monstruos las preguntas. Tú sabes que, o sea, normalmente hago entrevistas y voy a clases de arte, pero de arquitectura no mucho. Entonces me pareció bien interesante.